Bueno, les decía que tengo un gran gusto de poder hablar con Ana. Hace tiempo le estoy buscando a Finogenova, difícil de decir este apellido, voy a decir una sola vez para que no errar. ¿Cómo estás, Ana, querida? Buenas, soy Ina, es otro nombre, aunque suene Ina, te parecido, dije mi Ana, madre. Ina, perdón, Sí, Ina, Ina. Empecé todo sí, mal, sí. empecé todo mal. Dije bien el No pasa apellido. nada. Y dije bien el El apellido. apellido lo dijiste perfecto. Fíjate que todo el mundo se equivoca con el apellido y no con el nombre. Y aquí, bueno, Fue al revés. me desconcentraste un poco, pero bueno, Ah, es verdad que bueno. los nombres suenan parecidos. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y gusto saludarles. Y aquí estoy. Aquí estamos. Bueno, no, decía Ana que, no te dije Ana, Ina que me gustaría un poco también introducir a la gente porque hay mucha gente que te sigue en Paraguay, pero hay otra gente que no. Y este es un programa que va por radio y televisión también. Y bueno, el público de la radio suele ser por ahí más adulto y no todos te conocen, pero yo quería recordar que vos estabas en un proyecto que se llamaba Ahí les va, que me acuerdo que cuando llegaron a 1 millón de seguidores en YouTube, recuerdo bien el video que subieron ustedes, fue impresionante porque llegar a 1 millón de seguidores es una cifra tremendísima, digamos. Contame primero de ese proyecto de Ahí les va, ¿cómo fue? Bueno, fue una etapa muy buena de mi vida, un crecimiento profesional espectacular cuando tenía todas también muchísimas posibilidades técnicas, puesto que trabajaba en una empresa pública de Rusia, era un canal estatal, RT, Rusia Today en español, más bien conocido así en Latinoamérica. Y yo dentro de ese canal, o sea, yo entré allí a trabajar sobre 2009, desde que se lanzó su versión en español, y empecé a trabajar de redactora, escribiendo textos, artículos de diferentes temas, y tres, cuatro, puede ser que cinco, o sea, desde redactora me ascendieron a ser redactora jefe de un pequeño grupo, después redactora jefe de un grupo más, un poquito más grande, y luego vieron que yo también tenía un nivel de español hablado bastante elevado, entonces me propusieron que hiciera una especie de intervenciones en el informativo. Se me Ajá. oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, entonces empecé a ir al informativo todos los lunes a presentar las cosas que se leían en nuestra página web, o sea, a presentar, digamos, el top 5 de las noticias más leídas. Empecé con eso y me di cuenta muy rápido que ese formato no me gustaba, porque era como, bueno, ¿a quién le interesa qué es lo que se lee en una página web random? Y además todos sabemos, los que trabajamos en el periodismo, que lo que se lee en las páginas web suele ser noticias sensacionalistas por lo general, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, tengo que reformar de alguna forma la presentación, el formato, rehacerlo, y entonces empecé a fijarme bueno, un poco en las noticias que formaban parte del debate en Latinoamérica, ¿no? Lo que se volvía viral, los hashtags, las luchas populares, etcétera, etcétera, y lo empecé a comentar de forma semanal y vi que esos recortes del noticiero empezaron a volverse virales en redes sociales. Y en ese momento, como que me quedó bastante claro que para darle una marcha así un poquito más, ¿sabes? Para que se haga mejor este trabajo, para que sea algo más profundo, más elaborada, necesitaba equipo. Y yo seguía una cuenta en Twitter que me parecía muy buena, que tenía muy buen sentido de humor y a la vez comentaba lo que estaba sucediendo en geopolítica. Y la contacté esa cuenta sin saber quién era, porque era una cuenta parodia, no sabía quién estaba detrás, si era mujer, hombre, y resultó ser el compañero Mirko, que ahora está al mando de Ahí les va, desde que yo me fui. Entonces yo lo contacté, arreglé dentro de RT, bueno, pues unas condiciones para que él pueda ir a Rusia, porque él en ese momento se encontraba en Venezuela. Él es argentino, que vivió muchos años en España, luego se fue a Latinoamérica y bueno, cuando yo lo contacté, él estaba en Venezuela.
Y nada, pues, en 3 meses arreglamos todo para que fuera a Moscú y cuando llegó a Moscú empezamos a eh, limar juntos un formato que digamos ya existía porque yo ya lo estaba haciendo dentro del informativo, pero bueno, el formato se independizó, se le pensó un nombre que fue Ahí les va. Después incorporé a más personas dentro del equipo, teníamos, y bueno, que la persona que sigue al mando de las investigaciones y del guión, que es David, que está en Madrid. Entonces, bueno, pues todo el equipo lo armé yo a lo largo de varios años, o sea, como que no me vino dado. Y para nuestra sorpresa, funcionó muy bien sin publicidad, parece ser que caló en Latinoamérica, creo que por un lado, debido al tipo de temas y enfoque que teníamos, que no es tan fácil de encontrar en los grandes medios ni de América Latina ni internacionales, por ese bloqueo mediático, ¿no? Por el eh, se me olvidó la palabra, por el blindaje mediático. Y por Sí, otro lado, como era una empresa pública que tenía muchas posibilidades, podíamos contratar un editor bueno, por ejemplo, y el producto en sí estaba muy bien hecho. O sea, sí, no es un blog como estoy, ¿sabes? O sea, no es grabarme yo como me estoy grabando yo con un móvil y con unos auriculares, sino tenía pues un equipo profesional de realizadores que nos ayudaron a sacar un material de una altísima calidad, más allá de que el guión, el rigor lo teníamos, pues tuvimos un equipo técnico muy bueno que cuántos visualmente eran? lo ha hecho muy atractivo. ¿Cuántos eran, Nina? ¿Cuántos trabajaban ahí? No éramos tantos en realidad, o sea, al principio era Mirko y yo y el editor, y después se sumó David, después se sumó Alberto que nos ayudaba también con las cosas, o sea, a buscar el relleno visual, digamos, 5 personas en total, Ujú. trabajando en dos programas semanales, que nos parecía que éramos muy pocos y que necesitábamos un equipo más grande, pero ahora, por ejemplo, estoy trabajando en unas circunstancias totalmente distintas y me doy cuenta de que 5 personas para sacar un material es mucha gente y se puede sacar y bueno, nosotros lo Claro, demostramos, aunque en ese claro. momento nos parecía que no necesitamos más. Ujú. Ina, cuando hacías tus mediciones, digamos, la mayoría estaba en Latinoamérica, ¿cómo era la proporción? ¿Te acuerdas? La audiencia, sí me Sí. acuerdo. Teníamos nuestra principal audiencia en México, o sea, México es el país donde salía el 60% de los seguidores. Estaba por detrás, teníamos bastante de Estados Unidos, Ujú. de la población hispanohablante de Estados Unidos, y luego ya se repartía entre Venezuela, Colombia, teníamos una muy fuerte presencia allí, Argentina, Nicaragua, Cuba. También lo que destaca Ahí les va es que Ahí les va, por ejemplo, era formado parte del programa, de la programación de RT, entonces salía en el propio canal de televisión, no solo lo veías en YouTube. Ujú. Entonces en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, por ejemplo, era mucho más fácil verlo en televisión porque allí está en cableras y es un canal de televisión más. Claro. Y bueno, después países como Colombia también o sea, tienen una fuerte presencia de RT. Muchos medios latinoamericanos retomaban algunos contenidos de Ahí les va y lo pasaban por sus canales dentro de sus programas. Y así es como Como se hizo explotó. fuerte. Y Sí, también después, sí. bueno, yo en realidad yo te descubrí en Instagram primero, que fue donde te encontré, y de ahí, bueno, pasé a YouTube y te decía de este hito de los 1 millón de seguidores que es impresionante. Y bueno, dos cosas te quiero preguntar ahí. Primero, si tener tanta cantidad de seguidores significaba una retribución también económica, YouTube llegó a pagar, o sea, porque queda como mucha gente que hace streaming, por ejemplo, se pregunta si
la recompensa económica es buena o no, digamos. Esa es la primera. Y la segunda que después creo que cerraron la cuenta, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo no sé la cantidad de dinero que ganaba el canal de Ahí Les Va porque yo trabajaba, formaba parte de una empresa pública, ese canal le pertenecía a esa empresa y yo cobraba un sueldo, al igual que todos los demás integrantes del equipo, ¿no? Y ellos tendrán sus cuentas ahora mismo y seguirán cobrando su sueldo. Yo lo que sí sé, porque yo al salirme de RT me he hecho un canal de YouTube, es que si tú le dedicas suficiente dedicación, o sea, suficiente tiempo y sacas contenidos y tienes seguidores, como es el caso mío, por ejemplo, que no tengo 1 millón de seguidores en mi propio canal, pero bueno, tengo como 200.000 y no subo muchos contenidos, pero yo sé que, por ejemplo, si le dedicara tiempo, podría vivir seguramente. Ahora, lo que yo no sé es si podría tener semejante equipo, si podría pagar al editor, si podría pagar al diseñador, eso es muchísimo más complicado. Entonces, y después, claro, si estás solo tienes que pagar impuestos, que en Europa son muy altos, afortunadamente, porque luego tienen servicios públicos de calidad, al menos en España, mientras no se los estén cargando del todo. Pero bueno, yo creo que con un canal que tiene 1 millón de seguidores como el de Alice Bass, sí que probablemente era solvente. El problema de Ahí Les Va, con su 1 millón de seguidores y todo, era que YouTube, al igual que todas las redes sociales, lo etiquetaron como un medio ruso, Mm. como un medio pagado por la administración rusa, por Putin, por el Kremlin, entonces era un medio indeseado, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que hacen? Más allá de no recomendarte nunca, por ejemplo, no ayudarte, que el algoritmo no te ayude a que tus vídeos rueden, ¿no? Te rebajan la monetización. Entonces yo creo que precisamente ese canal, al estar vinculado con un canal de televisión estatal, seguramente no cobraba mucho, pero de todas formas no lo sé, porque yo no tenía acceso a esta información. ¿Por qué cerraron el canal? Que es otra, es digamos la continuación de esa historia, ¿no? De primero empezaron a etiquetar a los periodistas rusos, a la propaganda rusa, o sea, todo lo que no se alinee con la visión mayoritaria, con la visión atlantista, pues va a ser tachado de propaganda y vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestro poder para expulsaros de aquí, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo tanto Twitter como Facebook, como YouTube, y cuando Rusia invadió Ucrania, el 24 de febrero fue la invasión y a principios de marzo Google y las redes sociales que forman parte del ecosistema de Google anunciaron que eliminarían todas las cuentas que pertenecen al Estado ruso, que estén vinculados de alguna manera con el Estado ruso, y así de un día para el otro se fue a la basura todo el trabajo que hemos hecho, hemos estado haciendo un equipo, como te he dicho, de Digamos 5 personas durante con- 2, 3 años. como parte de las sanciones, digamos, de alguna manera, en Sí, realidad. sí, Más una sí. decisión empresarial, pero digamos que en armonía con la sanción. Recuerdo Sí, muy sí, fue bien parte del castigo el ese. castigo, recuerdo muy bien uno de los últimos, bueno, no sé si fue uno de los últimos, antes de la guerra, cuando ya se venía hablando, porque esto de la invasión de Rusia era como, la verdad que yo tal vez inocentemente pensé que esto no iba a pasar de la manera que pasó, Bueno, pero parecía que se venía. Y recuerdo un material tuyo que yo compartí con algunos amigos acá porque me parecía súper interesante. Todavía en Ahí Les Va, vos contabas de cómo la OTAN se iba acercando a Rusia, digamos, ¿no? Y que no era que Rusia, así porque sí, nomás estaba poniendo sus tropas también en las fronteras, digamos. Era como una explicación porque claro, imagínate acá en Sudamérica y lo que consumimos nosotros es súper pro gringo, los medios son súper conservadores, o sea, vos decís Rusia creen que es comunista todavía. Entonces, bueno, cuando vos explicaste esto, digo yo, bueno, mira, qué interesante esto porque es como entender.
un poco desde el lado ruso qué está pasando, ¿verdad? Pero quiero llegar a lo siguiente, que luego sí ocurre la invasión y todo lo que ya sabemos, y ahí hay un quiebre contigo, ¿no? Porque vos tenés que tomar una decisión personal que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? ¿No? Y ahí me gustaría que nos cuentes ese momento tan difícil para vos personal, me imagino, ¿no? También, porque ya estabas con un canal, ya estabas trabajando bien, con equipo, con tu país, con tu vida, con todo, y de repente bueno, tenés que tomar una decisión dura, ¿no? Difícil de decir, bueno, me tengo que ir de aquí. Totalmente. A ver, yo al igual que tú y al igual que la aplastante mayoría de analistas, políticos, periodistas, ciudadanos de a pie, tanto de Rusia como de fuera de Rusia, no creía que eso iba a suceder. Yo sinceramente creía que, bueno, que todavía existía una vía diplomática, que algo se iba a solucionar. Es verdad, toda esa expansión de la OTAN a lo largo de de las últimas décadas, básicamente que inició con la desintegración de la URSS, las promesas incumplidas, las promesas que le han dado a Gorbachev de no expandirse más al este de Europa y que básicamente se las pasaron por el arco de triunfo. Todo eso, digamos, existió y nadie lo está negando, y es verdad que tanto la OTAN como, bueno, como Estados Unidos empezaron a plantear a Rusia desde mediados de los años 2000 un escenario de estrés, digamos, ¿no? Una serie de revoluciones en colores en países tradicionalmente alineados con Rusia, en los países soviéticos, infraestructura militar de la OTAN acercándose a sus fronteras, etcétera, etcétera. Ahora, yo sigo pensando hasta el día de hoy que eso no se soluciona con una invasión, eso no se soluciona bombardeando casas, gente, mandando misiles sobre ciudades, pueblos, etcétera, etcétera. Más que nada porque Rusia es una potencia nuclear. Entonces, hablar de que a una potencia nuclear la iban a atacar y que todo esto es una guerra preventiva, en mi opinión es una falacia. La potencia nuclear nadie la iba a atacar. Sí se le planteó un escenario de estrés. Eso es así, pero yo creo que a los escenarios de estrés hay todo un abanico de posibilidades de responder. Uno de ellos es la respuesta económica, porque Rusia está bombardeando Ucrania, pero el gas siguió fluyendo a través de Ucrania hacia Europa hasta hace nada. No sé, de hecho creo que hay todavía gas que está fluyendo, debería revisar ese dato, pero vamos, que no lo han cortado ese flujo. Entonces, yo creo que se podría empezar por ahí, ¿no? Después, ¿por qué yo tomo esa decisión? Porque en primer lugar yo creía que esto no iba a suceder y yo tenía una audiencia muy amplia y usé la credibilidad y la confianza que tenía esa audiencia para informar de algo que luego no se cumplió y este ha sido un error, o sea, fallé, creo que está claro, lo reconocí en numerosas ocasiones, tampoco fue mentira como algunos intentan presentarlo, porque tú no puedes mentir sobre el futuro. Yo me equivoqué, eso es así, como analista política evidentemente me equivoqué, pero también se equivocó el secretario general de la ONU, Guterres, que decía hasta el último día que esto no iba a suceder, también el propio presidente de Ucrania lo estaba negando, entonces digamos que no me lo saqué de la nada, ¿no? Para justificar a mi país. Eh, el argumento principal, la principal explicación a la decisión de dejar RT es porque yo no estoy de acuerdo con esta guerra, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que la solución a ese conflicto que ha tenido Rusia con la OTAN mediante Ucrania y con Ucrania pase por bombardear el país. Eh, Como yo trabajaba en una empresa pública de un país que acababa de entrar en guerra, yo intuí que esa empresa pública iba a meterse de cabeza en hacer propaganda de guerra. Esto es, no digo que esté mal, que esté bien, esto es así. Esto pasa con los medios de información oficiales de cualquier país que se mete en guerra. Así Los es. medios ucranianos hacen propaganda de guerra y los medios rusos hacen propaganda de guerra, y yo no estaba dispuesta a usar
la audiencia que yo tenía en Latinoamérica, usar la credibilidad que yo había ganado a lo largo de todos estos años para justificar algo en lo que yo no creo. Entonces, después la gente puede estar de acuerdo conmigo o no, puede pensar que esa guerra fue inevitable y que está salvando a medio mundo, cosa con la que yo obviamente no estoy de acuerdo, pero yo no voy a contar algo en lo que yo no creo. Entonces, esto suponía que yo mintiese a la gente y era como, bueno, pues no lo voy a poder hacer, entonces me retiro ya y bueno, a ver qué hago con mi vida. Y me Pero además retiré, corrías, sí. Ina, perdón, además corrías, y sí, tomaste una decisión valiente y difícil y la más acertada por lo que acabas de explicar, pero además te exponías a sanciones, ¿no? Porque después hemos leído que muchos periodistas incluso pueden ir presos, ¿no? Y están presos también en Rusia por no acoplarse a la propaganda, digamos. Si vos tomabas una decisión, digamos, de tu credibilidad mantenerla en Rusia, a lo mejor hoy no tendríamos esta charla. Totalmente, no tendríamos esta charla, ni tendría un montón de otras charlas, ni podría decir ni escribir lo que yo pienso, porque, claro, la primera semana, en cuanto empezó la guerra, en Rusia se ha aprobado una serie de leyes que básicamente anulan la profesión periodística, el ejercicio periodístico. No se puede ejercer periodismo libremente ahora estando en Rusia. O apoyas la guerra, la justificas y la argumentas, o te callas. A mí me parece una postura muy válida apoyar y justificar la guerra si realmente piensas que fue necesaria. De esta gente hay y yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que esta gente hace muchísimo daño al país en primer lugar, ya ni hablo de Ucrania, porque Rusia es mi país y yo creo que hacen mucho daño a Rusia, pero me parece una postura honesta. Ahora, la gente que no apoya la guerra, y de esa también hay, y que no habla de ella, y habla de otras cosas, habla de temas que rodean esa guerra, pero nunca hablan de la propia guerra, nunca expresan su postura, teniendo la audiencia que tienen, me parece muy indigno. Y eso es lo que yo no quería hacer y por eso me tuve que ir. Y claro, me tuve que ir de Rusia porque yo quería seguir ejerciendo mi profesión y para ejercer mi profesión ahora mismo en Rusia, bueno, no puedo hacerlo. Es Claro. cierto que hay palabras prohibidas, así como decir invasión o guerra, o sea, eso es real, que el A periodista... ver, la ley esa que aprobaron formula todo de una forma muy vaga. Es una ley contra la desacreditación de las acciones de las Fuerzas Armadas. Entonces, dependiendo de lo que digas, quién eras y el alcance que tengas, eh, pueden valorar como desacreditación de las acciones de las Fuerzas Armadas el mero hecho de que digas que mueren civiles. De hecho, hay personas que están presas, que han recibido condenas de cárcel de 7, 8, 9 años por decir que en el país vecino mueren niños. Eso fue calificado como desacreditación de las acciones de las Fuerzas Armadas. Entonces, no hay palabras en concreto prohibidas, pero dependiendo del acceso, o sea, del tamaño de tu audiencia y de lo que estés contando, pueden agarrar esta misma charla y seguramente van a encontrar argumentos para abrirme un caso penal a mí ahora mismo, ¿sabes? Porque ya he dicho que mueren niños, ya he dicho que mueren civiles. El relato oficial ruso es que solo bombardean infraestructura militar, energética y que protegen mucho a los civiles. Entonces, todo lo demás, lo que no cuadre con ese relato, puede ser considerado como desacreditación de las acciones del ejército. Y ahí puede entrar cualquier cosa. Pero palabras en concreto, si no les Claro, gustas demasiado, depende a de lo la... mejor te van a encontrar lo que quieras. Así funciona. Así es, mi padre periodista también, bueno, falleció hace poco, él siempre decía que él no le tenía miedo a la ley, sino al juez, digamos, ¿verdad? Porque, claro, en la dictadura también Claro. estaba lo mismo, la interpretación del juez es el problema. Permíteme hacer una breve pausa, querida, y ya volvemos. Venga. Pausa y volvemos en un minuto. Bueno, en la segunda parte de esta nota con Nina, que la verdad que espero que la disfruten tanto como yo,
Ina, bueno, te fuiste a España y bueno, ¿conseguiste rápido trabajo o no? Porque después yo ya rápido te vi en la base, muy feliz porque yo estaba siguiendo ese podcast desde antes y después te empecé a escuchar ahí. Hay proyectos con la red también, o red, no sé cómo se va a llamar, un canal que creo que está por salir, con público, es decir, rápidamente pudiste insertarte en lo que amas, que es tu profesión. Pues mira, sí, he tenido bastante suerte. Yo llegué a España el 2 de abril y el 4 o 5 de mayo ya estaba hablando con la base. No, 5 no, porque, bueno, supongo que a mediados de mayo, digamos, ya estaba negociando con la base a ver si podía integrar, o sea, ellos me contactaron a mí. Yo, para aclarar, cuando llegué no tenía ningún plan de nada, o sea, estaba absolutamente estresada, había dejado mi trabajo, fue todo un salto al vacío. Cambié de país porque también mi compañero es español y él también había dejado su trabajo en Rusia, entonces era como lo más lógico venirnos aquí porque teníamos casa, que es una cosa que mucha gente me echa en cara de haberme venido al país de la OTAN, he venido al país donde tengo casa, básicamente. O sea, es como si todos eligiéramos el país de nuestra vida por las alianzas y por el color de su gobierno, pues mal iríamos, ¿no? Entonces, nada, llegué, estaba un mes todavía intentando entender qué es lo que ha sucedido y, bueno, pensando qué voy a hacer, entonces me creé un canal de YouTube y subí el vídeo porque como tenía muchísimos seguidores, todo el mundo preguntando dónde está Ina, qué le ha pasado en redes, en Instagram, en Twitter, en YouTube, bueno, en Telegram, que también tengo un canal ahí. Pensé, bueno, es que no puedo desaparecer así, ¿no? Tengo que decir algo a la gente que durante tantos años me ha seguido, que, bueno, ha ayudado a que mis materiales se vuelvan virales, que el mensaje cale y tal, etcétera, etcétera. Entonces, nada, me grabé un vídeo a principios de mayo explicando que, bueno, que ya no voy a aparecer en Ahí les va, un poco tocando eso, la postura que tengo sobre la guerra, que de hecho tampoco ha cambiado mucho desde entonces, porque básicamente lo que dije en ese vídeo era que esta guerra favorece más que a nadie a la OTAN y es lo que está sucediendo. Eh, y después de eso, cuando ese vídeo se volvió viral, empezó a rodar por las redes, pues me contactó Pablo Iglesias, mi compañero de la base y el que va a ser director del canal Red, ese proyecto que vamos a lanzar ya muy pronto. Y nada, a mí me encantó porque, bueno, para mí yo cuando me iba de Rusia pensé, a ver, ¿dónde puedo trabajar yo en España? Y realmente fueron literalmente dos proyectos que tenía en la cabeza y uno de ellos era la base de público. Yo también era seguidora desde el primer capítulo y me parecía muy buen trabajo lo que están haciendo, los temas que cubren, los enfoques, la profundidad, ¿no? Me parece que es como muy buena plataforma para enterarte en profundidad de algo y que lo hacen de forma muy rigurosa. Entonces, nada, quedamos, hablamos, nos gustamos, me parece, todo el equipo, nos caímos bien y en junio, a finales de junio, ya arranqué con ellos. Y la verdad que estoy muy contenta, muy feliz, me gusta mucho ese trabajo. Hay algunos temas que, como es un programa diario, hay algunos temas que te gustan más y otros que te gustan menos, ¿no? Pero realmente estoy muy agradecida con este equipo y siempre voy a estar agradecida y en particular con Pablo Iglesias porque en un momento muy difícil de mi vida y cuando cualquier eh, persona periodista procedente de Rusia y más de medios públicos era como, no sé, una peste, ellos me echaron una mano y me sacaron de una situación de incertidumbre absoluta, ¿no? Y no les dio, ¿sabes? No tuvieron miedo porque yo ya estaba muy señalada en redes por, bueno, por salir de RT, que a mí no me da Ya, si, vergüenza haber si yo trabajado hubiera sido allí, Pablo, pero si yo hubiera sido Pablo Iglesias, hubiera hecho lo mismo sin dudar, porque tu aporte es espectacular, digamos, ¿verdad? O sea, fue una oportunidad muchas para ambos, gracias. para vos, te acogieron como compañeros que son, porque Pablo, un compañerazo, Manu.
aquí conozco, pero digo, o sea, también era, si yo estaba allá, no perdía un minuto que te bajabas del avión y te decía, Ina, venía acá, por favor. Así que creo que Bueno, pero se yo dieron, creo que la se cuajó eso. visión Sí, yo te agradezco mucho, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Yo creo que desde Latinoamérica es diferente la visión, porque en España, España es como si estuviera en guerra con Rusia, porque España claro. efectivamente es como, es Europa, forma parte de la OTAN, entonces tú enciendes la televisión y tienes banderas de Ucrania en todos los canales. Y yo sí, soy crítica con la postura de mi gobierno, pero eso no me convierte en otanista, ¿no? No me hace aplaudir el envío de armas, por ejemplo, no me hace aplaudir al régimen de Zelensky, que me parece que, bueno, ahora a lo mejor no son los momentos para criticarlo, pero no es un gobierno ejemplar, por decirlo de forma suave, suave ni mucho menos. Entonces, claro, yo aquí llegué y ya enseguida me señalaron de agente de Putin, la gente empezó, en medios empezaron a insinuar que yo podría seguir trabajando para RT y que todo era una operación casi que de la KGB para sacarme y para que yo siga intoxicando a la gente. Y no, no es así. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Yo soy muy crítica con el gobierno de mi país porque es un gobierno profundamente conservador y de ultraderecha, diría yo, que el futuro que nos da a los rusos no es un futuro que a mí me gustaría participar en construir, sinceramente, pero eso no me convierte en, o sea, no me mueve hacia este otro lado, cuya propaganda también me parece deleznable, absolutamente. Entonces, claro, yo creo que en el momento en el que me contacta Pablo Iglesias, es un riesgo para él, porque ya lo buscan demasiado los medios, ya lo señalan todos los días, un día sí y otro no, por un montón de cosas, por lo que dice, por lo que hizo, por lo que postea, como para aliarse con una supuesta espía rusa, imagínate. Claro. Pero lo han hecho. No, no, Sí. y le ha salido muy bien y creo que todo el futuro con Red está bueno. Te quería preguntar, claro, hablaste de propaganda, es normal la propaganda de los medios, ¿no? Pero por otro lado, explicarle a la gente que RT, por ejemplo, no se puede ver en Europa ahora, ¿no? Está prohibido. En el resto, ustedes no Está pueden entrar. prohibido. Eso es un dato Claro, interesante porque nosotros acá en ese es un dato Paraguay, interesante. yo puedo ver RT, yo entro a RT normalmente también para comparar noticias y tal, entonces yo no tengo ningún problema en entrar a RT, pero ustedes en Europa no pueden ver ningún medio ruso. Eso es una muestra de esta hipocresía europea, ¿no? Que nuestros valores y la libertad de expresión y la libertad de asociación y la libertad de prensa, pero por tu bien te vamos a cortar el acceso porque tú eres un tonto, porque el seguidor europeo, el espectador europeo, asumen, deberían estar asumiendo ellos, los que tomaron esa decisión, que es tan tonto que no puede decidir por su cuenta si eso es propaganda o no es propaganda, o si es información que merece la pena ser escuchada o no. Entonces, deciden por su bien cortarle todo el acceso a este canal y es más, no solo no puedes verlo en televisión, no puedes entrar ni a sus redes sociales, o sea, ni Telegram, si tú tienes una SIM europea, no se te abran los canales de Telegram, por ejemplo, y te salta un aviso de que estos canales no están disponibles porque han violado la legislación local, nunca te aclaran qué tipo de legislación y qué tipo de leyes violaron y si existen leyes referentes a, o sea, es que no se entiende la verdad. Y después Twitter tampoco, te saltan 33.000 avisos de que cuidado, ojo, cuidado, esto es propaganda rusa, esto sale de Moscú, esto es del Kremlin, esto te podría estar reengañando. En YouTube eliminaron todas las cuentas, en Facebook eliminaron todas las cuentas, en Instagram las cuentas no están disponibles desde Europa. Vamos, por censurar en Telegram, por ejemplo, hasta censuraron canales que estaban afiliadas a RT y, por ejemplo,
corresponsales de RT han hecho como un canal de ellos conjunto para informar detrás de las cámaras, qué hacen, qué comen, a qué obra de teatro vieron, qué película miraron y qué recomiendan, qué libro recomiendan. Hasta esto lo han censurado. Imagínate la paranoia al nivel al que ha llegado. Entonces, claro, a mí no me cuentes aquí sobre la libertad de prensa porque tú me has cortado todo el acceso a este otro punto de vista, absolutamente todo. Yo decidiré por mi parte si es propaganda de guerra, si no es propaganda de guerra. Seguramente va a ser propaganda de guerra, pero a mí me estás intoxicando aquí con tu propia propaganda de guerra. Pues permíteme verla del otro lado y yo sacaré mis conclusiones, ¿no? En este sentido, Latinoamérica ha tenido un comportamiento pues muchísimo más sano, la verdad, porque esto es inexplicable y lo que más me fascina es que nadie lo haya cuestionado tampoco. No he visto yo una ola de indignación de que están coartando la libertad de expresión. No, pasó sin pena ni gloria. Bueno, yo me indigné y puse en mi Twitter. Eh, Bueno, no, sí. pero no, en serio, te quería preguntar bueno, obviamente de la guerra misma, ¿cómo está viviendo la gente en Rusia, digamos? ¿Cómo le está afectando adentro? ¿Se está resquebrajando? Claro, está la propaganda, todo lo que decimos, pero ya está pasando un año. ¿Sienten en las calles esto, digamos, esta situación de guerras? ¿Cómo siente la gente? Yo me fui de Rusia, ya voy a cumplir casi un año pronto, ¿no? Yo lo que me está contando pues mi familia que está en Moscú es que en Moscú no se nota nada. Eh, a ver, como la economía rusa tampoco se derrumbó, los efectos de las sanciones no parece que se estén notando demasiado, sí que han subido los precios pero han subido aquí también, entonces esta situación la nota toda Europa, supongo. Después lo interesante es más bien lo anímico, ¿no? De cómo vive la gente, los ciudadanos de a pie rusos, el mero hecho de que al país más cercano culturalmente que tenemos está siendo bombardeado por nuestro gobierno, ¿no? Por nuestro país. Y ahí creo que es complicado saber, primero porque las encuestas en los tiempos de guerra no son muy confiables. Ahora mismo salen algunas de unas encuestadoras en las que todavía me puedo fiar y parece ser que más de la mitad de la población rusa está a favor de terminar la guerra, de unas negociaciones de paz. Eh, de lo que se asegura mucho el gobierno central es que la guerra no se note en ciudades grandes, porque Rusia, bueno, tiene estas ciudades grandes de más de, o sea, Moscú tiene 15 millones de habitantes, más de 15 millones de habitantes. San Petersburgo es una ciudad muy grande, entonces se preocupan mucho de que la vida en esas ciudades parezca que sigue igual. Y como el país es tan grande y la movilización parcial sigue en pie, sacan a mucha gente de las provincias, de pueblos remotos, y logran que las víctimas digamos, se distribuyan por todo el país sin que haya focos eh, muy notables. Claro. Entonces, ¿sabes? O sea, por ejemplo, te quiero decir, si a un pueblo le llegan 50 cadáveres, pues a lo mejor a la gente le choca, pero como se aseguran de que eso no suceda, la situación es como si no estuviera pasando nada. Y me parece una estrategia bastante siniestra. Después, la propaganda interna de guerra es muy potente porque estamos hablando de que en Europa le han cortado el acceso a RT, pero de Rusia se han retirado muchísimos medios de información que tampoco pueden funcionar dentro de Rusia. Han cerrado emisoras de radio, las únicas que podían no cuestionar esa decisión. Entonces, lo que quedó es, bueno, son medios de información que avalan todo eso
Y entonces, en 10 meses han logrado que mucha gente que la primera semana lo estaba pasando mal, estaba llorando por todo lo que sucedió, pues empezara a rutinizar esa guerra e incluso justificarlo de alguna forma. Incluso han logrado instalar ese marco de que a Rusia no le quedó otra opción. Entonces, esto me parece muy peligroso, que millones de rusos piensen que a una potencia nuclear no le queda ninguna otra opción que atacar a un país mucho más débil, mucho más pobre y muy, muy cercano a nosotros. Dijiste, Eh, Ina, sí. dijiste que el gobierno de Rusia es de ultraderecha. Me quiero centrar ahí un ratito porque, como te decía, aquí en Latinoamérica, incluso mucha gente de izquierda cree que Rusia todavía es de izquierda o comunista. O sea, ¿qué es el gobierno de Rusia y quién es Putin, digamos, si tuvieras que describirlo? Porque uno lo ve como una especie de gran zar que quiere volver a la ex Unión Soviética y es una mezcla entre Stalin con los zares, es una cosa que no se entiende. Entonces, contame, ¿qué es el gobierno de Rusia ideológicamente y quién es Putin? Bueno, para hablar de quién es Putin, o sea, ojalá supiéramos quién es, ¿no? Es una pregunta, un desafío responderla. A ver, el gobierno ruso es ultra neoliberal en lo económico, ultra conservador en todo lo demás. Eh, no tiene nada que ver con la Unión Soviética, e incluso si se habla de que este señor busca la reconstrucción de la Unión Soviética, yo diría más bien que lo que busca es la reconstrucción del Imperio Ruso, ¿no? Entonces, no hay al legado soviético, digamos, le han quitado todo lo ideológico, o sea, que nadie piense nada del comunismo ni del socialismo, y le han dejado lo nacionalista. Es un gobierno ultranacionalista, ultraconservador, tenemos al Dios en la Constitución, muy, muy tradicionalista eh, y, muy cercano a la derecha a la ultraderecha europea, por cierto. Y neoliberal en lo económico, o sea que no ha quedado nada, nada, nada de la Unión Soviética y la URSS se usa para resucitar esa gloria pasada, para despertar lo más visceral, los sentimientos nacionalistas más viscerales de uno, dejando de lado el componente ideológico que es lo más importante, que era lo más importante de la URSS, ¿no? La Rusia de hoy no tiene nada que ver con la URSS, el hecho de que la izquierda latinoamericana apoya a Putin, yo creo que tiene que ver, o sea, con que tradicionalmente la URSS era aliada de países de Latinoamérica, ¿no? Rusia obviamente sigue siéndolo porque sería estúpido perder a tus aliados, ¿no? Por haber cambiado de color. Pero yo creo que aquí el problema es que en Latinoamérica se decidió de alguna manera desde la izquierda apoyar a un imperialismo más débil, que es el ruso, contra un imperialismo mucho más fuerte, que es el estadounidense. Entonces, ese apoyo a Rusia yo creo que consiste más en el antiamericanismo que une a la izquierda latinoamericana y a Rusia. Da Ujú. igual cómo sea el gobierno ruso ahora mismo, siempre va a ser antiamericano, no antiimperialista, antihegemónico, antiamericano, porque imperialista es. Porque cuéntame, porque, o sea, toda esta guerra tiene muchísimos rasgos de ser una guerra imperialista y, bueno, según Marx, seguramente sería catalogada como tal. Esta guerra no favorece de ninguna manera a los trabajadores. Esta guerra es para salvar a las élites. Es una guerra que en su naturaleza tiene eso, la salvación de un reparto de propiedad entre oligarquías, las oligarquías Pero ucranianas y las oligarquías rusas. Ya existe está. un partido comunista en Rusia, digamos, que es como oposición, existe como tal un partido No comunista. es oposición. El Partido Comunista Ruso es absolutamente funcional al poder, está para cumplir todas las iniciativas del partido gobernante, que es el Partido Rusia Unida. El Partido Comunista Ruso es una vergüenza para el comunismo internacional ahora mismo.
Ujú. En Rusia existen comunistas, movimientos comunistas, el Frente Obrero, por ejemplo, que no tiene nada, no lo confundan con el Frente Obrero de España, esta vergüenza no tiene nada que ver con el Frente Obrero ruso. El Frente Obrero ruso, pero es un movimiento muy minoritario. Pero sí, esto sí que son comunistas, digamos, que no apoyan, por cierto, lo que está haciendo Rusia y entienden muy bien la naturaleza de este conflicto. Querida, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad que queríamos conocerte más, por eso le dedicamos más tiempo a tu trayectoria, porque la guerra es un tema que lo vemos a diario en todos los medios. Pero sí, finalmente preguntarte si esto da para largo y si crees que la locura de Putin podría llegar a apretar el botón nuclear, así como no nos imaginábamos Uf, que la guerra ocurriría, ¿no? Pero ¿puede realmente la locura llegar a eso o algunos otros generales le van a atajar la mano en el momento de apretar el botón? uf, ojalá lo sepa, ojalá lo sepa. Yo creo que aquí tenemos que ver las filtraciones de la inteligencia, ¿no? A ver qué nos cuentan, si está dispuesto, si no está dispuesto. Como bien dices, pensábamos que muchas cosas de las que terminó haciendo no las iba a hacer. Entonces ya uno se lo toma todo con cautela. Yo creo que cualquier guerra siempre termina en una mesa de negociaciones y siempre hay un acuerdo de armisticio que seguramente no va a ser bueno para nadie. Está claro que el bloque de la OTAN va a hacer todo lo posible por alargar esa guerra porque Estados Unidos está beneficiándose muchísimo, gana muchísimo dinero de todo eso. Europa se ha convertido en un vasallo ya absoluto de Estados Unidos, entonces esta guerra va a durar hasta que ellos se cansen, en mi opinión, y hasta que cualquiera de los dos lados, digamos, considere que tiene algo como que pueda presentar frente a su opinión pública como una victoria. Si Rusia llega a tener algo en esta guerra que pueda presentar como, bueno, hemos cumplido nuestro objetivo, ¿no? Desnazificamos, desmilitarizamos, etcétera, etcétera, tenemos mar de Azov que es interno, pues a lo mejor podrían sentarse a la mesa de negociaciones dependiendo de si Ucrania en qué situación está. Pero de momento parece que todo se dirige hacia una escalada porque ya se han aprobado el envío de tanques y creo que están hablando sobre misiles de un alcance más largo. Rusia no tiene de momento nada que indique que vaya a parar, puede movilizar todavía a mucha más gente. Entonces, para largo da, no va a acabar, no parece que vaya a acabar pronto. Sobre la guerra nuclear, no sé qué decirte. Depende un poco de si hay alguien al volante en los grandes gabinetes, tanto en Rusia como en Europa, como en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que todavía quiero creer que en algún momento, como al igual que se solucionó la crisis del Caribe, llamando por teléfono y llegando a un acuerdo, pues a lo mejor en este momento también se pueda hacer, pero tengo miedo ya a hacer ningún tipo de pronóstico porque fallé con el principal, que era el Sí, referente a la invasión. todos fallamos ahí, no, es lo que te decía al comienzo. Y bueno, hay que ver qué pasa con China, con India, ahora con Lula también, que quiere Sí, reintegrarse digamos, a lo que siempre se integró, que es el multilateralismo, etcétera. Hay que ver sí. esta jugada. Fíjate que los únicos llamamientos hacia la paz llegan de América Latina. Nadie está hablando de paz, solo habla Lula, AMLO, y a ver si esta región puede solucionar ese conflicto o ser parte de la solución. Ser parte, ojalá que sí. Querida, de nuevo, un placer hablar contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un Hasta abrazo. luego. Nosotros hacemos una breve Gracias. pausa y ya volvemos.